Una vez se han definido los atributos que componen a la clase, la siguiente tarea es definir los métodos. Los métodos representan cada una de las operaciones que puede llevar a cabo una clase. Así entonces, para determinar cuáles son los métodos que componen a la misma, se va a tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, se va a definir un método por cada requerimiento funcional establecido. Esto en virtud de que los requerimientos funcionales son bastante sencillos. Segundo, como los atributos son privados, es decir, están encapsulando la información para protegerla, para que no sea visible a los demás componentes del programa, entonces se va a crear métodos de acceso por cada uno de ellos en los casos que sea necesario. Estos métodos de acceso son de dos tipos: los métodos get, que permiten obtener el valor de un atributo, y los métodos set, que permiten modificar o establecer el valor del mismo. Y tercero, métodos para establecer el valor inicial de cada uno de los atributos. Comúnmente se conoce como el método constructor. Así entonces, los métodos tienen la siguiente sintaxis o estructura. Primero, van a comenzar con un modificador de acceso, que inicialmente será la palabra public. Sin embargo, en algunas ocasiones puede utilizarse otro modificador dependiendo de una necesidad en particular. Espacio, el tipo de dato de retorno, es decir, el tipo de dato del resultado que el método va a producir. Espacio, el nombre del método, para poder identificarlo, y seguido del nombre se va a finalizar con paréntesis. En algunas ocasiones, estos paréntesis puede tener lo que se conoce como la lista de parámetros, es decir, un conjunto de datos de entrada que son necesarios para que el método pueda realizar su función. Como los métodos básicamente son un conjunto de tareas, entonces esta lista de tareas se va a encerrar entre llaves, tal cual como se hizo con la clase. Por eso aquí se aprecia una llave que abre. Debajo viene entonces esa lista de acciones o de tareas, que es lo que se conoce como el cuerpo del método o algoritmo, y finalmente una llave que cierra, tal cual como se hizo con las clases también. En este orden de ideas, la palabra public significa que el método entonces puede ser utilizado desde cualquier parte del programa. Esto es, dentro de la clase misma o de otras clases. El tipo de dato de retorno es un tipo de dato como los que se utilizaron para los atributos y representa precisamente el posible valor que el resultado puede tener. Así entonces, los métodos pueden ser enteros, pueden ser reales, pueden ser string, y hay casos donde no se produce un resultado como tal, sino que el método tiene otras funciones muy particulares. El nombre del método se refiere entonces a el identificador, la forma como podemos entonces hacer referencia al método para utilizarlo en algún momento dado. Se recomienda que los métodos sigan las siguientes normas. Primero, que comience con un verbo expresado en infinitivo: calcular, buscar, agregar, eliminar, etc. Y seguido al verbo, el nombre del objeto sobre el cual recae la acción: registrar, empleado, calcular, descuento. Algo para tener en cuenta respecto al nombre del método es que debe seguir las mismas normas o reglas que se establecieron para el nombre de los atributos. En cuanto a la lista de parámetros, corresponde a los datos de entrada necesarios para que el método pueda llevar a cabo su tarea. Si los datos de entrada no existen, sencillamente el método no se puede ejecutar o no puede finalizar con éxito. Y el cuerpo del método es un conjunto de acciones, de instrucciones que están ordenados lógicamente y que conducen precisamente a la solución del requerimiento que en particular se plantea. Esto es lo que comúnmente se conoce como algoritmo.